Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la página web abogadoescribanogares.com, que como sabéis representa a un despacho de abogados con sede en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades están los procedimientos de reclamación de pensiones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados. Pues bien, dentro de esta especialidad de nuestro despacho, en este vídeo vamos a responder a una pregunta muy común que recibimos muchísimo en nuestro día a día, en nuestro trabajo diario, y que consiste en: ¿es posible solicitar una pensión de incapacidad permanente por lesiones en el hombro? Seguidamente vamos a responder. Como hemos avanzado, lo que queremos hablar en este vídeo es sobre las lesiones de hombro y, sobre todo, lo que a nosotros nos interesa es si las lesiones de hombro nos podrán permitir solicitar una pensión de incapacidad permanente. Tenemos que mencionar que este vídeo tiene necesariamente que ser con un carácter muy genérico, porque las lesiones de hombro pueden ser de muy diversa naturaleza. El hombro, como seguramente sabemos todos, es una articulación de nuestro cuerpo que se ve sometida a numerosas fuerzas, a numerosas fricciones, y que por lo tanto podemos considerar que es una articulación del hombro, una articulación del cuerpo, que es muy inestable, que se ve sometida a muchos esfuerzos, a muchas fricciones y a muchas cargas, y que por lo tanto pueden sufrir por este motivo lesiones de muy diversa naturaleza. Podemos hablar, por ejemplo, de fracturas, de roturas del manguito de los rotadores, de la zona exterior del hombro, el padecimiento de tendinitis o tendinosis, sobre el que ya hemos hablado en algún otro vídeo y hemos explicado las limitaciones que pueden provocar, casos graves como la propia desarticulación del hombro, dislocaciones, bursitis, etc. Evidentemente, las lesiones del hombro, como estamos diciendo, pueden ser de muy diversa naturaleza y suelen generar limitaciones también muy diferentes. Una de las limitaciones más importantes son la movilidad. Dependiendo del tipo de lesión que tengamos, la afectación de la movilidad del hombro pues se va a ver en mayor o menor medida afectada y podremos tener limitados diferentes movimientos de aducción, de supinación, etc. Igualmente, la capacidad de carga puede verse muy afectada por este tipo de lesiones. Nos referimos, por ejemplo, a la capacidad de coger pesos, de mantenerlos en peso, de transportarlos, etc. Bien, una vez dicho esto, vamos a entrar ya en materia. Es decir, ¿podría solicitar una pensión de incapacidad si tengo una lesión en el hombro? Pues bien, para responder a esta pregunta tenemos que dividir nuestra respuesta en dos apartados. La primera va a consistir en determinar exactamente cuál es la lesión que tenemos en el hombro. Si es una tendinitis o tendinosis, si es una desarticulación, si es una luxación, si tenemos una bursitis, si tenemos afectados los manguitos de los rotadores, como hemos dicho anteriormente, etc. Además, de una vez que ya tenemos objetivada la lesión, tenemos que saber si es crónica, porque evidentemente si es una lesión que todavía admite un tratamiento curativo, que tienda a solucionar los problemas que nos genera la lesión, sin duda, para plantearnos solicitar una incapacidad, tendremos que esperar a ver cómo va esa curación, cómo va ese proceso de curación, incluido la realización de la rehabilitación correspondiente. Muchos clientes nos llaman que tienen una lesión en el hombro o en alguna otra parte del cuerpo y nos dicen que creen ya que podrían solicitar una incapacidad, pero muchas veces nos encontramos con que están en pleno proceso de rehabilitación. Tenemos necesariamente que esperar a ver cómo evoluciona esa rehabilitación y ver exactamente en qué situación se queda el lesionado. Pues bien, una vez que ya sabemos cuál es la lesión y que sabemos que se ha terminado todo el proceso de curación, es decir, que se han terminado todo el tratamiento encaminado a paliar en lo posible las limitaciones que puede generar ese problema médico, tenemos que determinar las limitaciones exactas que nos genera la lesión. Nos referimos, por ejemplo, a si tenemos pérdida de movilidad, hasta qué nivel tenemos esa pérdida de movilidad y qué movimientos son los que se ven afectados. Si tenemos limitación en las cargas, es decir, si no podemos coger pesos, hasta qué nivel nos exige, se nos limita esa capacidad de carga y de movimiento. Y cualquier otra limitación, como puede ser, por ejemplo, el dolor.
El dolor es una limitación muy importante, puede llegar a ser totalmente incapacitante. Tenemos también que determinarlo objetivamente con pruebas y con documentos de especialistas en la materia que nos determinen todas estas limitaciones. Una vez que ya sabemos exactamente el cuadro médico está totalmente objetivado, el siguiente paso es analizar el puesto de trabajo del interesado. Tenemos que ver si ese trabajo en concreto conlleva requerimientos físicos que exigen la implicación del hombro. Lógicamente, si en un trabajo solamente tenemos afectada la limitación de carga en el hombro, pero si en ese trabajo no realizamos movimientos de cargas con el hombro, pues evidentemente posiblemente no podamos solicitar una incapacidad. Ahora, esa misma limitación en un trabajo que sí conlleve realización de esfuerzos físicos y coger cargas y soportar tensiones en el hombro, pues evidentemente sí nos va a poder dar ya una pista sobre la posibilidad de reclamar una pensión e incluso del grado de la pensión de incapacidad que podríamos solicitar. Por lo tanto, es esencial conocer los requerimientos físicos, especialmente a nivel de hombro, que se va a requerir en nuestro trabajo. ¿Cómo podemos saberlo? Hay muchos medios. En primer lugar está el contrato de trabajo, nos dirá exactamente qué tipo de trabajo y qué categoría profesional tenemos que realizar, igualmente las nóminas. Tendremos también que ver los informes médicos de expertos en riesgos laborales o en valoración del daño corporal, los propios informes médicos de las mutuas que las empresas suelen utilizar a la hora de realizar los reconocimientos médicos exigidos legalmente a sus trabajadores. Ahí también nos podrá indicar un poco cuáles son los requerimientos que se pueden exigir en cada trabajo. Y seguidamente ya el tercer factor, o ya la conclusión, mejor dicho, sería simplemente un tema jurídico. Es decir, nosotros, desde el punto de vista jurídico, nuestro despacho tendrá que valorar y combinar, por un lado, esas limitaciones totalmente objetivadas con los informes médicos, con los requerimientos físicos del trabajo, para concluir si se puede realizar el trabajo, si no se puede realizar, o aunque se pueda realizar, estamos limitados en un porcentaje suficiente para solicitar una incapacidad, aunque sea parcial. Pues bien, esa es la respuesta a la pregunta. Para poder saber si una lesión en el hombro nos permitiría solicitar una incapacidad permanente, hay que realizar este análisis. No podemos decir, sí, si usted tiene una bursitis, puede reclamar una pensión. No, no podemos decirlo de antemano. Tenemos que realizar necesariamente este análisis. Cualquier otra respuesta en otro sentido, bajo nuestro punto de vista, no dice la realidad. Pues bien, este análisis nosotros lo ofrecemos de forma totalmente gratuita a cualquier persona que esté interesada. Pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono que aparece en el vídeo o entrando en nuestra web abogadosescribanogares.com y utilizando los medios que allí tenemos disponibles para ponerse en contacto con nosotros, contarnos su caso y nosotros le informaremos si en su caso en particular y a nuestro entender, en nuestra experiencia, existiría base suficiente para reclamar una pensión. Y si lo desean, le haremos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso con el coste que supondría contratarnos para que nosotros nos hiciéramos cargo de la reclamación. Espero haber respondido a la pregunta, espero que el vídeo le haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.